Continuamos. Decía ahora que el Espíritu Santo solamente puede enseñar a dos tipos de personas. Al igual que el Espíritu Santo puede enseñar a dos tipos de personas, también hay dos tipos de personas que el Espíritu Santo no puede enseñar. Lo adverso. Es decir, los que creen que lo saben todo, ya el Espíritu Santo no les puede enseñar nada. Y los que no quieren aprender, pues tampoco el Espíritu Santo les puede enseñar nada. ¿Sí? Clase número 2. Definición del término talento. Es la capacidad, oiga, desde el punto de vista cualitativo, que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en algunas áreas determinadas. El talento nace y se desarrolla en la persona. Se relaciona con la naturaleza misma del ser. Es algo innato, connatural, como el músico. Eso no viene del espíritu, es algo connatural y se desarrolla cuando se entra en una disciplina de aprendizaje. El cantar también es un don connatural, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con una capacidad que cada individuo trae y que entra en una disciplina de prácticas, de ensayo y de prepararse en esas áreas. Ahora, la diferencia que existe entre un don que viene de Dios y un talento que es algo innato en la persona es que el talento se ejerce y se desarrolla a voluntad propia. Es decir, yo canto como me proponga, toco como me proponga, donde quieras, como quieras. El don espiritual, oiga, viene de Dios, es sobrenatural y se manifiesta en la voluntad del Espíritu Santo, por supuesto, de acuerdo a la necesidad que se presente en el cuerpo de Cristo. Cuando se une el talento con la manifestación del don, es un complemento favorable para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo como don de Dios es una cosa, es una cosa, es tratar los dones del Espíritu como procedentes de Él, y lo otro es hacer referencia al Espíritu Santo como don de Dios. El término utilizado para hacer referencia al Espíritu Santo en el griego es dorea. Hecho 2:38, 10:45, 11:17. Si analizamos la escritura, nos podemos darnos cuenta que Jesús es un don de Dios para el mundo. Juan 3:16. Mientras que el Espíritu es un don de Dios para la iglesia. Juan 14:17. Quiere decir que Jesús, para efectos de la iglesia, ya no funge como don. Y el Espíritu Santo, como don, tampoco funge para el mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros fuimos mundo, Jesús fue un don para nosotros. Una vez que lo conocimos, lo reconocimos, lo aceptamos, listo. Pasamos a ser su cuerpo. Ya no somos mundo. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ubicarnos en el espacio. Fuimos mundo, no somos mundo. Si fuimos mundo, allá necesitábamos un tipo de trato, pero aquí, siendo cuerpo de Cristo, necesitamos otro tipo de trato. Entonces, como predicadores debemos de estar conscientes de eso. Como pastores, me refiero a mis colegas, como maestros, debemos de estar muy claro que una cosa es predicarle al mundo
y otra cosa es predicarle a la iglesia. Y no debemos de seguirle predicando a la iglesia como si fuera mundo, ni mandar a la iglesia a arrepentirse como si fuera mundo, ni hacer prácticas que tiene que hacer el mundo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia también tenemos que irnos dando nuestro lugar, nuestro sitio. Leer la Biblia como lo que somos ahora y saber que el mensaje que nos cambió a nosotros fue uno. Ese mismo mensaje que nos cambió a nosotros es el mismo que debemos usar para los demás. Cristo Jesús. Ahora, como iglesia, oye, es otra posición. Ahora, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hablando de la humanidad, que ha dado o que dio a su Hijo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Esto indica, según los textos mencionados, solo el aspecto primordial y principal. Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, no nos estamos refiriendo a eso, sino que debemos de estar claros que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué cuando alguien dice en alguna reunión de nosotros, en algún culto, en alguna campaña, que Cristo está presente ahí? Escuche esto, que Cristo está presente ahí, que desde el punto de vista como Cristo no está, ni lo puede estar, ni lo estará, pero usted como cuerpo, ¿está o no está presente Cristo ahí? Entonces nos alegramos porque alguien nos dice que Cristo está presente ahí y nos comenzamos a imaginar algo imaginable. Ya va. Pero el hecho de que tú estés ahí, Cristo está presente ahí, no está el cuerpo de Cristo ahí, pues. Ahora, Cristo como persona está sentado a la diestra del Padre. Y el que está con nosotros ahí es el Espíritu Santo y no le paramos. Qué cosa seria, ¿no? Pero entonces alguien dice, yo veo que aquí está Cristo caminando entre nosotros. Nos alegramos, gritamos, aplaudimos, hacemos de todo. Ya va, y tú no estás ahí, que eres el cuerpo de Cristo. Entonces, donde quiera que tú estés, Cristo está presente en ti y el Espíritu Santo también. Entonces tenemos que ir concientizándonos nosotros. Entonces, debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, claro que sí. Ni el Espíritu Santo con el mundo, claro que sí, porque ¿quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente al objetivo primordial y principal de Dios con Jesús para el mundo y del Espíritu Santo para la iglesia, teniendo conocimiento acerca del Espíritu como don de Dios para la iglesia. Se debe tener cuidado en no darle la prioridad a los dones, oiga, en vez de dársela al Espíritu Santo, que es el Señor de los dones, en el orden de valores y prioridades, el Espíritu Santo tiene, oiga, el primer lugar y los dones pasan al segundo lugar. Amén. Amén. Es como que nosotros los casados, ¿hay aquí gente casada? Sí. Le demos más prioridad a los favores que nuestras esposas nos hacen que a ella como mujer, como ser humano, como compañera. ¿Cómo se sentirían las mujeres? Y viceversa también.
¿Cómo nos sentimos nosotros? Dígalo, pastor. Usados también. No, claro que sí. Lo que es bueno. Mira, la salsa que es buena para la pava es buena para el pavo también. Entonces, entienda eso, que muchos de nosotros, perdón, estoy hablando como los brasileños ya, pues, muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios lamentablemente con una mentalidad de prostituta. Es decir, nos interesan los beneficios que vienen de Dios, pero Dios no nos interesa. Y no es que no nos interesa, es como no lo conocemos, es como nos enseñaron mal, es como una de las áreas que tenemos que ir corrigiendo dentro de la iglesia, es que nosotros como predicadores hemos hablado mucho de la salvación, y no estoy en contra de que lo sigamos haciendo, pero poco hablamos de la sanidad. Hablamos mucho de la salvación y hablamos de la santidad, pero de la sanidad del cuerpo poco se habla. Entonces tenemos una iglesia salva, santa, pero enferma. Entonces hemos hablado mucho, voy otra vez, de la salvación, de la santidad, poco de la sanidad y muy poco de lo que tiene que ver con la economía de la iglesia, lo que se conoce como el plan financiero. Entonces tenemos una iglesia santa, salva, enferma y pobre. Y el texto bíblico de Isaías 53, 4, Isaías 53, 4 y 5, dice, molido él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados, liberados. Y el término sanado o salvado bajo el término soterión o soteriología es salvación integral. Espíritu, alma y cuerpo. Y la economía también. Entonces, se cree lo que se predica. Entonces, creo que debiéramos de ir complementando un poquitico por ahí lo que se conoce. No sé si ustedes han oído hablar de la iglesia cuadrangular. El término cuadrangular tiene que ver, si hay una iglesia, aquí creo que hay una sola, Tencaudare, es una organización. Pero el término cuadrangular tiene que ver con lo integral. Nosotros tenemos una salvación cuadrangular o integral, pero se ha hablado solamente del espíritu, de la santidad, medio de la sanidad, y ahorita es que se está comenzando a hablar un poco de la economía, porque a algunos se nos adelantaron y se fueron al extremo, al extremismo. Entonces se les conoce como los de la prosperidad. ¿Es mala la prosperidad? No. Son malos los extremismos y es mala la trampa que practican los que enseñan esa doctrina, la doctrina de la prosperidad como la enseñan. Eso es lo que está malo, no la prosperidad. La prosperidad es buena. Pero los dones son malos, no. Malo es darle un lugar a los dones que no lo tienen. Otra de las cosas que es muy mala es que ese angelito Dios lo usa en algún don, entonces nosotros todos nos vamos detrás de angelito. Ya va, los dones no son de angelito. ¿De quién son los dones? Bueno, entonces ¿por qué no nos vamos detrás del Espíritu, que es el dueño de los dones? ¿Qué vamos a hacer atrás de angelito, que es el que que es el instrumento que está usando los dones? Se muere angelito y se murió todo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo se puede morir? Bueno, entonces, ¿puede fallar el Espíritu Santo? No, angelito sí. Entonces, aquí es donde debemos estar muy pendientes de esta parte. Seguimos avanzando. Otro de los errores en los que no debemos incurrir es en hacer de quien manifieste los dones un ídolo, pasando a ser una estrella, siendo el centro de la atracción, quedando desplazado el espíritu como el Señor de los dones. Da pena y tristeza ver cómo se promociona más al receptor de los dones que al mismo Espíritu Santo, quien es Señor y dador de esos dones. El tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo en la manifestación de un don
te descalifica por completo de ser un instrumento útil para Dios en las operaciones de los dones del Espíritu. También se debe tomar en cuenta que para ser un instrumento eficaz y útil en la manifestación de un don espiritual que proviene del Espíritu Santo, es necesario tomar en cuenta, conocer y tener comunión e intimidad con el Señor de los dones, que es el Espíritu Santo. En la actualidad le dedicamos más tiempo y tenemos mayor comunión e intimidad con Dios Padre, Dios Hijo, pero muy poco con el Espíritu Santo, ignorando que es a través de Él que vamos a fluir en la manifestación de los dones espirituales. Además, como creyentes, vamos a desarrollar y a tener comunión e intimidad con las otras personas de la deidad. Es a través del Espíritu Santo. Él es la máxima representación del Padre y del Hijo en la iglesia. Una cantidad significativa de nuestras adoraciones, es decir, nuestros cantos, están dedicados al Padre o al Hijo, pero muy pocas al Espíritu Santo. A Él lo ignoramos por completo. Cuando cometemos un pecado, le pedimos perdón al Padre, y eso es bueno. Acudimos a Jesús como nuestro abogado, y eso es bueno. Nos cubrimos con su sangre, y eso es bueno, aunque es un error decirse que te vas a cubrir, porque ya tú estás cubierto desde que fuiste cubierto. Pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Él también es Dios. Por ende, le ofendimos con nuestro pecado también. ¿Y a Él le pedimos perdón? No. Porque pareciera como el que vive con nosotros en la casa ya. Ya así como está ahí todo el tiempo con nosotros, como que no hay que darle mucha importancia. Nos emocionamos con el que viene de allá afuera, pero el que tenemos en la casa no le paramos mucho, ¿no? Usted muy bien podrá decirme, si tenemos comunión con el Padre, automáticamente tenemos comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que los tres son uno? Le tengo una respuesta a su observación. Esa es una forma vaga, sin sentido de ver la unión en el conjunto de la deidad. Oiga, el término que Jesús usó para referirse a la unidad con el Padre en Juan 10:30 es heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características a la koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo mi Padre y yo somos uno, no se refería a la forma compacta, triunitaria, como nos los han enseñado. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, como tres personas diferentes, pero con una misma naturaleza y un mismo sentir. Pero también se debe aclarar que no se debe ver el conjunto de la deidad como un treteísmo, esto es, tres dioses con un mismo poder, pero con diferentes imperios. No,
El conjunto de la deidad lo presentan la teología como una trinidad en la cual son diversas en las acciones, pero uno en las intenciones, por lo cual podemos decir que nunca le debemos atribuir al Padre lo del Hijo, y al Hijo lo del Espíritu Santo, y lo del Espíritu Santo al Padre. Cada cual tiene sus funciones bien definidas, según 1 Corintios 12, 4 y 6. Oiga, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los dones, con los ministerios, y el Espíritu Santo con los dones. Pablo muestra que aunque hay una variedad de dones dados por el Espíritu Santo, en la iglesia hay una unidad que involucra al conjunto de la deidad en relación con los dones. Por lo antes expuesto, es necesario tomar en cuenta y conocer a la persona del Espíritu Santo para darle el lugar que le corresponde y ser eficaz en la manifestación de los dones, ya que él, el Espíritu, es el que reparte y administra los dones según la necesidad. Y hablando un poquitico sobre lo que tocábamos de la adoración, el Espíritu Santo nos va a inspirar a adorar a Dios Padre o a Dios Jehová. Nos va a inspirar a adorar a Dios Cristo. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a inspirar a que lo adoremos a Él. ¿Sabe usted eso? Para adorarlo a Él, lo tenemos que hacer nosotros. Y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que lo conozcamos y de acuerdo a lo que lo tomemos en cuenta. Y lo digo por los que cantan y por los que dirigen en los servicios, que no sé si hay aquí alguno. De todos modos, ustedes le transmiten esto a ellos. Y haga análisis del que dirige el culto. ¿Cuántas canciones cantamos? 3, 5, ponle un número, 6. Saque cuenta cuántas le dedican a Jehová Dios, cuántas le dedican a Jesús, y revise a ver cuántas le dedican al Espíritu Santo. Haga el análisis en cada culto. En el tiempo antiguo, cuando salían los cassettes o los CD, usted revisa un cantante o un salmista. Algunos son adoradores de ellos, otros no. Usted revisa 12 canciones, 15 canciones, 8 canciones, los más pequeñitos. Hay unas canciones por ahí para la esposa, eso no está malo. Para la suegra, ninguno le saca, chicos, solamente el cubiro le sacó una. a los hijos, eso no está malo. Ya va, le cantan a Jehová, le cantan a Jesús, pero ¿cuántos le cantan al Espíritu Santo? Y las pocas que hay cantándole al Espíritu Santo están fuera del contexto de lo que es el Espíritu Santo, que es lo más triste del caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, el día que nosotros nos toque dirigir, no es el día que nos vamos a acordar del Espíritu Santo, lo tenemos que hacer todos los días. Pero el día que nos toque dirigir, marquemos la diferencia. Es decir, acordémonos que si vamos a dar un culto, escúcheme, a la Trinidad, a la deidad, debemos de acordarnos de los tres. Y muy especialmente del que está con nosotros. Amén. Calándose nuestras rabietas, nadie diga amén. Calándose nuestros mal genios, nadie diga amén. ¿Sí? Ayudándonos en todas nuestras travesuras y travesías. Digan medio amén ahí, por las travesías no, las travesuras no. Entonces, porque Jehová está donde siempre ha estado en su trono. El Hijo a la diestra. Pero ¿quién está con nosotros en nuestras travesías? Ajá. ¿Y por qué no nos acordamos tanto de Él?
Ajá, viendo todas esas goteras, ¿verdad? Ok. Entonces tratemos de tomar un poquito más en cuenta a ese ser que hasta cierto punto, escúcheme, sin necesidad, escucha esto que viene, no está en la guía, hasta cierto punto, sin necesidad, se ha humillado a andar con usted para arriba y para abajo. Conmigo también. ¿Sí? ¿Sabe por qué lo hace? Por amor. Porque si no nos amara, ¿sabe por qué lo hace? Porque Él es obediente a lo que Jesús ya estableció. Estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque usted tiene gran valor. Porque si usted no valiera, ¿usted cree que va el Espíritu Santo a andar contigo? No. ¿Cómo se deben ver los dones del Espíritu? Oiga, los dones del Espíritu, no se le olvide eso. ¿Cómo se deben ver los dones del Espíritu? No los dones del predicador X, no los dones del profeta tal, no los dones del maestro X, no los dones del apóstol fulano de tal. Dones del Espíritu. Sembrémonos eso aquí. No nos hagamos idolatría de nadie, absolutamente de nadie, ni de nada tampoco. Entonces, ya vamos a ver cómo se deben ver. Como una manifestación espiritual y sobrenatural. Debemos estar claros que en las manifestaciones de los dones no participan las emociones, ni los sentidos físicos, ni el esfuerzo humano. Los dones no se manifiestan, oiga, dependiendo de lo que siento o percibo a través de los sentidos. Tampoco guarda relación con el conocimiento humano. Es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual, pero como usted pertenece a ese mundo, usted también, eso no es sobrenatural para usted, porque ya usted es sobrenatural también. Un área suya es sobrenatural, su espíritu. Su alma va en ese rumbo y su cuerpo un día va a sufrir una metamorfosis y va a pertenecer a esa área también. Ahora, es la inspiración e intuición del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida sobrenaturalmente por él. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Los creyentes son solo receptores y canales por donde fluyen y manifiestan sus dones. Cuando un don se manifiesta es una persona, en una persona, por el Espíritu es algo desconocido para quien lo recibe. El receptor de los dones no puede forzar la manifestación de ningún don a su propio capricho, a su propio beneficio. Como auxiliares de Dios para la iglesia, la manifestación de un o varios dones, ya sea en la iglesia colectivamente o a un creyente en forma individual, viene en algunas veces con el fin de determinada por Dios en la comprensión de la palabra. Existen dos formas de discernir, discernir, una por el don espiritual y la otra a través del conocimiento de la palabra. Si analizamos Hebreos 5, 11 y 14, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el escritor expresa que a través del conocimiento de la palabra
se pueden discernir y comprender la verdad de Dios registrada en su palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por, el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento acá viene por el continuo análisis, por el continuo estarnos relacionando con las escrituras, con la palabra. Si analizamos tomando en cuenta la hilación del pensamiento, nos podemos percatar que el tema que se viene desarrollando es el sumo sacerdocio de Jesús comparado con el de Melquisedec. Los hebreos, por el poco conocimiento que tenían de la palabra, no sabían distinguir, analizar o juzgar, que implica el discernir la verdad relacionada con el sacerdocio eterno en la persona de Jesús. El escritor estaba en lo correcto en el tema que viene desarrollando al decir que no se puede discernir sin tener conocimiento de la verdad. El escritor dice que el alimento sólido, es decir, la palabra de revelación, es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso, el escudriñar y en la vivencia de la palabra tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Si analizamos en la versión Biblia de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, Interlineal Griego Español de Francisco La Cueva, el término sentido está relacionado con la intuición espiritual, la percepción interna, más no con los sentidos físicos. Aceptando esta verdad, según estas versiones, el escritor afirma que a causa del conocimiento de la palabra y la vivencia de ella, es posible adquirir la capacidad para discernir, el don de discernimiento, el cual opera por el Espíritu, según 1 Corintios 12:10, tiene su operación en resultado en la mayoría de los casos como consecuencia de la inmadurez por el escaso nivel de conocimiento y la poca vivencia de la palabra, y por causa de ello no se pueden discernir las cosas ni las circunstancias. Este es un ejemplo claro para entender que los dones del Espíritu Santo en algunos casos operan como, auxiliares. ¿Sí? Es como, hay una expresión donde dice la unción del Espíritu. Usted ha leído eso, ¿verdad? La unción del Espíritu. Perdón. Si no hacemos un análisis concienzudo, vamos a creer que el Espíritu es lo que es, pero que la unción es otra cosa separada de él. No existe tal cosa como la unción del Espíritu. La unción es el Espíritu.
Entonces tratamos de separarlo, ¿no? Entonces tratamos de darle un valor al espíritu y otro a la unción. Entonces creemos que la unción se va a manifestar es porque yo oro, ayuno y vigilo, no porque conozca al espíritu, no porque lea. Y ahí es donde muchos de nuestros hermanos están cayendo en el grave, garrafal error, donde dicen que la mucha letra mata, que para qué estudiar teología, que eso no es necesario. Y predicadores que tratan en su ignorancia de separar a la teología de Dios. El término teo del griego, en el español es Dios, señoras y señores. Logía es ciencia. Es la ciencia que estudia a Dios. Por lógico, cualquiera rebate y dice, pero es que Dios es imposible estudiarlo. Sí, como tal, en toda la extensión de lo que es Dios es imposible. Pero en los 66 libros que nos dejó, escritos por más de 40 hombres que inspiró, ahí hay algo que hay que aprender y estudiar de Dios, ¿o no? Entonces, el estudiar eso que está ahí, usando los códigos y reglas de interpretación de cada idioma, porque cada idioma tiene sus códigos y sus reglas para estudiarlo. Entonces, el estudiarlo de acuerdo a las reglas y las normas de cada idioma va a arrojar entendimiento y conocimiento, va a arrojar luces, va a arrojar iluminación de lo que ya está revelado. Y cuando tú tienes claras las cosas, por estudiar las escrituras, no vas a necesitar los auxiliares dones del Espíritu, porque estás claro en la escritura clara. Porque, reitero, los dones son auxiliares, son complementos de para. Pero cuando usted cuando usted va desplazándose por una, esto me lo van a entender los que manejan, cuando usted se desplaza por una calle, por una autopista, y usted va, qué sé yo, a una velocidad normal, como se debiera estar, y usted quiere adelantar a otro carro que viene ahí y ve que hay distancia, usted se abre un poquitico, oprime un poco más la chola, dicen los maracuchos, ¿cómo le dicen la otra? El acelerador, ok, el pedal de acelerador, lo oprime. Si ve que hay un carro que viene muy cerca, usted lo va a oprimir fuerte. La caja se activa a la sobremarcha y desplaza. Si no hay necesidad, sencillamente usted se abrió, aceleró y va a pasar tranquilamente. La sobremarcha se utiliza si es necesario, no es indispensable estarla usando. Es como en un carro 4x4 el poner a trabajar el 4x4 o la velocidad de sobrefuerza que comúnmente aquí en esta parte del mundo le llaman la mocha, no sé por qué, la doble tracción. Entonces, usted agarra en la ciudad y le pone a trabajar la doble tracción a un carro y le va a dañar el motor, le va a dañar la caja. ¿Esa se usa dónde? Cuando usted está en un barrial muy fuerte, va a cruzar un poco de arena, o cuando va a subir una subida por más fuerte y lo necesita. Entonces, pero mientras no lo necesite, no se va a usar. Así son los dones. Son necesarios para circunstancias, por lo tanto no tienen una gran importancia. No dejan de ser importantes, pero ¿puede vivir una persona sin necesidad de los dones? Sí. Y puede vivir muy bien, siempre y cuando esté abrazado a la palabra. Y sea guiado por el que activa los dones, el Espíritu Santo, por el dueño de los dones. En otro ejemplo que tenemos de los dones como auxiliares es el don de fe. La fe como fruto, oiga, y como don, en sustancia y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. La fe es algo natural en Dios y como fruto del Espíritu es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la naturaleza del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero aclarar algo que yo les dije la otra vez, que en el Antiguo Testamento fe como fruto no hubo. Nadie en el Antiguo Testamento
tuvo fe como fruto. Pero no hubo de nada, no hubo fe como fruto, no. Hubo manifestaciones de fe como don, auxiliares para el momento como tal. Porque la fe como fruto es algo inherente en el individuo, pero en el individuo que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo y que ha recibido a Cristo. Y eso fue después de la resurrección de Cristo. Por eso es que el escritor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, ¿el qué? Autor y consumador de la fe. Entonces, si hubo fe en el Antiguo Testamento, como fruto, Jesús no es autor. Pero como no hubo, Jesús es el autor. Entonces, se dieron manifestaciones como don de fe. Sí, eso es correcto. Entonces, porque en el Antiguo Testamento se conocía la Escritura y la vivencia de lo que se conocía se les contó como fe. Pero ninguno de los que en el Antiguo Testamento murieron en esa obediencia se fueron al cielo, al tercer cielo, porque están en el seno de Abraham, porque tuvieron que esperar al autor de la fe para que los lleve para allá. A cosa seria, ¿no? Si en un momento determinado Dios quisiera producir, oiga, un milagro o sanidad a través de mí, y al ver que la fe que está en mí como fruto no ha desarrollado y por ende no es suficiente para realizar dicha operación, por ignorar su palabra, Dios a través del Espíritu Santo inyecta fe en mi espíritu mediante el don espiritual para alcanzar el objetivo y de esta forma auxiliar a mi espíritu en la fe. El otro ejemplo lo tenemos en el don de lenguas, cuando se manifiesta el don aunado a la interpretación es igual a profecía. Cuando estos dones se manifiestan en unidad, en un gran porcentaje se da por la ausencia del oficio del profeta. Según estos ejemplos quedan determinados que los dones del Espíritu operan como auxiliares. Nunca se debe medir el nivel o madurez espiritual de una persona por la manifestación de un don, porque tal manifestación puede ser producto de su inmadurez para percibir, captar, entender las cosas en el mundo espiritual por el poco conocimiento que tienen de la palabra y la poca vivencia en ella. El escuchar la voz audible de Dios, oiga, se da por causa de inmadurez. Cuando Dios tiene que tratar con el creyente a través de la voz audible, es lo que se conoce como la logión, igual decir el oráculo de Dios. Se da por causa de que el creyente, oiga, no tiene el sentido o el oído espiritual desarrollado en la dispensación pasada, en tiempo de los patriarcas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Dios se tenía que valer de los sentidos físicos para poder transmitir un mensaje. Se valía de vellones, relámpagos, trueno, columna de humo, columna de fuego, el tumín, el orín, teofanía de ángeles, zarzas ardiendo, animales hablando. Qué cosa seria, ¿no? Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Es más, en los libros de la transición, hablando de los 4 evangelios, Dios también en varias ocasiones se oyó la voz de Dios. Antes de que hubiesen, nació de nuevo. Pero después que Cristo muere y resucita, vino el Espíritu Santo, no hay un registro más en la Escritura donde Dios se valió de voz audible.
A uno solo. Trató en el capítulo 9 de Hechos, pero no había nacido de nuevo. A uno llamado Saulo, que después lo llaman Pablo. No había nacido de nuevo. Entonces, en este tiempo, cuando usted ve un hombre o una mujer que habla mucho de que tuvo un sueño, de que tuvo una revelación, de que Dios le dijo esto, que escuchó la voz audible, que el Espíritu Santo le dijo sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro, de acuerdo a lo que él diga, revíselo con las escrituras. Es decir, juzgue lo que el hombre o la mujer dice con las escrituras, pero eso no es muestra de que ese hombre es espiritual. Son los menos espirituales, señoras y señores. A medida que vayamos avanzando, usted se va a ir decepcionando de gente. A mí me tocó también. Nos vemos en la próxima clase.